Sí, como comentábamos hace un momento, realmente imagínense que este gobierno está arrancando pues con todas, ¿no? El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, realmente el Pacto por México ha funcionado o funcionó para lo que fue creado. Al final de cuentas ya se desgastó, ya se acabó la fiesta, todo el mundo para su casa, pero ya se dejaron esas reformas o esas leyes que considera el Ejecutivo necesarias para hacer su trabajo. Contrario a lo que le sucedió al Partido Acción Nacional, que no les aprobaron nunca ninguna ley que ellos proponían para hacer su chamba y tuvieron que ir navegando a contracorriente. Aquí se les está poniendo todo el camino bien allanado. Ojalá que entreguen buenos resultados. Pero sin embargo vemos que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, normalmente presentan iniciativas de paja, de esas iniciativas que le llaman basura, que solo sirven para el relumbrón de los diputados o los senadores en turno, ¿no? En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde van y presentan iniciativas que saben que no van a pasar, pero que les permiten ir con el electorado a venderse como si estuvieran realmente trabajando. El día de hoy escuchamos a la diputada Polomina Romana Sierra Becerra, allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dar una conferencia al respecto y tomando en consideración iniciativas que han sido presentadas, que no sirven para nada, pero que dan motivo a estos diputados de pararse el cuello. Hoy tenemos la oportunidad de platicar con la diputada, precisamente. Te agradecemos mucho, diputada Polomina Romana Sierra, que nos tomes la llamada. Buenas tardes a ti, Eduardo, y a todo tu auditorio. Oye, esta conferencia de prensa donde denuncias de alguna manera con nombres, pelos y señas a quienes hacen propuestas de iniciativas de paja o basura para simplemente justificar lo que están percibiendo como dieta, ¿no? Pues mira, hay muchas formas de ver el informe que yo presenté. Es un informe de actividades legislativas desde el 14 de septiembre, que fue cuando iniciamos nuestro trabajo legislativo, y hasta el 30 de noviembre, hasta la semana pasada. Hay, como te decía, hay muchas formas de ver estos números. Algunos los ven como son demasiadas iniciativas, otros los ven como, bueno, hay muchos diputados que presentan iniciativas muy valiosas, otros, como tú dices, que son iniciativas pues para subirse al pleno y sacarse la foto. Hay de todo. Hay muchos datos rescatables de este informe, pero sí tenemos que hacer un análisis como diputados y diputadas de la Asamblea, pues de todo este año, donde estuvimos haciendo un gran esfuerzo, y te lo digo porque yo he rescatado a muchos buenos diputados de esta legislatura con los que he podido trabajar leyes que realmente puedan determinar un cambio o un gran avance en el Distrito Federal. Y que hay quienes sin duda trabajan, pero de manera muy fuerte. ¿Cuáles serían los temas más significativos o cuáles son los temas en que en mayor número se presentan iniciativas? Mira, hay 6 temas, digamos, que donde se agrupa la mayoría de las iniciativas. Es el penal, que evidentemente es un tema que todo el tiempo está en evolución. Claro. El desarrollo urbano, que también todo el tiempo está cambiando y lo vemos en nuestras calles. No es lo mismo la planeación de hace 20 años que la de hoy. El parlamentario, que tiene que ver con las reglas internas de la Asamblea. El civil, salud y administración pública. Son los 6 temas donde se han cargado la mayoría de las iniciativas. Vemos que, por ejemplo, en el ámbito penal hay leyes aquí en el Distrito Federal que estaban planteadas de una manera, se reformó, parece que iba dedicada a un grupo en específico, no funcionó, se vio que están mal y nuevamente se reculó y se echó para atrás. ¿Qué podrían hacer en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que esto no vuelva a suceder y que las leyes no vayan con dedicatorias, sino que sean realmente de interés general? Mira, Eduardo, lo que tenemos que considerar es que
evidentemente el DF es la entidad más politizada del país, y de los tres partes del Estado, del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa es el órgano más politizado. Entonces, tiene mucho que ver la importancia de las iniciativas, no solo por su técnica, sino también por su carga política. Es por eso que se reformó, y me imagino que es al que te referías, al 362, el año pasado. Y después nos quedamos ya a la mitad de la pena. Estas son cosas que van cambiando por cómo se van dando la coyuntura. Sí. No está bien del todo, pero tampoco está mal. Así es la política. Claro. No podemos dejar pasar un evento como el del año pasado, el 1 de diciembre, sin actuar. Prácticamente hace un año, ¿no? Exacto. Y tampoco podíamos dejar la puerta abierta para que cualquiera que pudiera ser destrozo saliera con una fianza. Oye, pero las leyes normalmente se debe legislar en función de, pues, la situación histórica de una sociedad con la finalidad de otorgarles mejores leyes. ¿Ahí no se presentaron retrocesos? Pues yo no lo veo como un retroceso. Yo lo veo como un mal necesario. O sea, permitirles, por ejemplo, a las personas que cometen un delito, bajarles la pena y que puedan salir, ¿no es incentivar a que otros lo copien y que se siga lesionando a la sociedad? Mira, el 362, que por cierto se aprobó en el 2011, estaba demasiado apretado para la situación que hoy estamos viviendo, que es muy distinta. Perdón, no era 2011, 2001. Ajá, sí, 2001. Es muy distinta las marchas de hoy a las del 2001. Sí. Es muy distinto la vida que estamos viviendo con redes sociales, con el acceso a Internet y con la cantidad de medios alternativos que han salido. A mí me parece, por un lado, muy bueno tener una libertad de prensa de ese tamaño, pero sí se presta a cosas distintas que no vivíamos en el 2001. Es muy complicado, pero los jueces estaban metiendo en muchos problemas porque a ellos los ponían en una situación complicada de lo dejamos salir, aunque sea encapuchado, o lo criminalizamos, como todas las protestas del DF. Aunque no es tan sencillo ese tema. Sí. Y sobre todo como el partido en gobierno. Claro, que obviamente la ley debe partir de la presunción de inocencia de las personas. Exacto. Hasta que no se les pruebe lo contrario, ¿no? Poliminia, Romana Sierra Bárcena, tú que eres diputada ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en proporción, ¿cuántas iniciativas se presentan, por ejemplo, en el año ahorita? ¿Cuántas se han presentado? Y de esas, ¿cuántas son las que se hacen efectivas y se convierten en ley? Mira, te doy unas cifras. De todas las iniciativas que se han presentado desde septiembre del año pasado, son 561. 485 las presentamos los diputados y diputadas. 75 el jefe de gobierno. Algunas Mancera, algunas Ebrard. Y una, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Esas son, para que te des una idea de cuántas se han presentado. Ahora, ¿cuántas se aprueban? Depende de muchísimas cosas. Las que menos se aprueban son las de la oposición, y no tiene que ver forzosamente con una relación de fuerza, sí, o porque los mayoriteamos. Cuando se hizo oposición, y a nosotros nos pasa en la Cámara o en congresos locales, no se tiene mucha idea de lo que es el gobierno en ese momento. Y entonces es cuando salen estas iniciativas de las que tú hablabas, que no forzosamente están malintencionadas, pero que no son viables. Te voy a poner un ejemplo. Hubo una iniciativa de un diputado que hablaba de crear un carril en las vías rápidas como periférico para coches que tuvieran muchos pasajeros. Sí. Evidentemente esa idea la vio en Nueva Zelanda o en Boston o en un highway. En Estados Unidos, en los países de primer mundo, pero aquí no hay carril si apenas cabe un coche, ¿no? No, pero además, si no respetan el carril del Metrobús, pues menos. Y cada ratito hay accidentes, imagínate un carril para coches con... Imagínate luego
luego van a traer ahí personas de plástico inflable, ¿no? Para que cubran el espacio. Ese es un ejemplo muy bueno que me lo regaló este diputado, porque también se explicó muy bien, es la idea que trae a veces oposición, claro, de que van a otro país, estudian una maestría y se traen unas ideas maravillosas, pero que no han caminado las calles del Distrito Federal. Claro. Y eso le pasa a la oposición en el Distrito Federal, que no son votados. La mayoría son pluris. Claro, y no, entonces no están bien enterados de las cosas. Exacto, entonces es muy fácil que yo quiera decir, quiero un hospital en cada colonia. Sí. Y entonces lanzo una iniciativa que diga, por ley, el gobierno tiene que poner un hospital en cada colonia. Así que eso tendría que ser obviamente bien consensado, ¿no? Polibnia, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y me gustaría invitarte a este estudio como para que ahondemos más en estos temas que son de gran importancia. Claro que sí, y te agradezco mucho la oportunidad, porque es muy fácil señalar y decir, ya han aprobado pocas, han aprobado muchas, muchos presentan, pero ese es un informe cuantitativo. Son importantes. Hay que ponerse a leer qué leyes han valido la pena, como evidentemente la ley de derechos de la tierra, la ley de una primera infancia, la creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. La Asamblea ha aprobado leyes que realmente van a trascender, como la cuota de género en el InfoDF, el Parlamento de las Mujeres. O sea, no todo es paja y hay muchas cosas que Claro. Pues ahí está la información. Te agradezco infinitamente el que nos tomes la llamada.